papel, lapicero, porque hoy día vamos a aprender o vamos a construir o deconstruir todo lo referente a los enfoques transversales en el nivel de educación inicial. Es un poco amplio el tema, pero vamos a tratar de sintetizar. Entonces, ¿qué entiendo por enfoques transversales? ¿Dónde están plasmados? ¿Quién lo define? Los enfoques transversales lo define el CENEP, el Currículum Nacional, y están basados en aquellos principios que están establecidos en el artículo 8 de la Ley General de Educación. ¿Cuáles son esos principios? La calidad, equidad, la ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación. En base a estos principios es que nacen y surgen los famosos enfoques transversales. Están basados en estos principios plasmados en el artículo 8. Entonces, ¿qué nos van a aportar estos enfoques los enfoques transversales? Nos van a aportar concepciones. Concepciones consideradas como un conjunto de ¿qué? De expresiones tan importantes sobre las personas, sobre sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Y se va a traducir en una forma específica de actuar. En esta parte, todo lo expresado está citado por el Ministerio de Educación desde el año 2016, donde nace el famoso Currículum Nacional. Cuando nos dice que es una concepción sobre la persona, sobre su relación con las demás personas, con el entorno y el espacio. ¿Qué me está diciendo? Que aquí se tiene que observar su desempeño o modo de actuar. Hasta ahí quiero que me capten, por favor. Entonces, los enfoques transversales van a ser la concreción, por eso decimos una manera específica de actuar. Entonces, son la concreción observable de qué? De los valores, de las actitudes que vamos a esperar los profesores, o sea, ustedes, de quienes también en los estudiantes, en el directivo, en el personal administrativo, en el personal de servicio. Todos nosotros, los mencionados, debemos llegar a ¿qué? A demostrar en la práctica diaria. Pero, Rocío, ¿qué quieres decir? Que todos estos principios que hemos citado, la calidad, la equidad, la ética, la democracia, la conciencia ambiental, la interculturalidad, la inclusión, la creatividad e innovación, todo esto se está plasmando a través de valores y actitudes en mí, en los demás, en el entorno y en todo el espacio común. Pero solo yo como profesora tengo que actuar de manera competente y respetuosa. No, todos estamos obligados. Director, profesor, estudiantes, padres de familia, personal administrativo. ¿En qué momento? En todo momento de nuestra vida diaria. Tanto en mi espacio personal como en el espacio social en las que nos desenvolvemos. Entonces, ¿qué nos van a permitir estos enfoques transversales? Por eso se dice transversal, porque se debe extender primero en mi plano personal social, pero en todo momento. Por eso se dice que es transversal, porque se tiene que actuar de manera permanente y en todo momento. Entonces, estos enfoques transversales nos van a permitir propiciar todas las condiciones para la construcción de mi postura ética y nos van a orientar a ese ejercicio ciudadano de todos los actores educativos donde se evidencien los valores, las actitudes y van a adquirir ese sentido integral. No solo queremos seres pensantes que sepan sumar 1 más 1, porque en inicial se alegran cuando dicen, uy, mi niño ya está sumando o está agregando 1 más 1, 2. No, no solo queremos niños con la dimensión cognitiva, sino volitiva, valores.
Cuando hablamos de enfoques transversales, estamos hablando de la incidencia de los valores, de las actitudes, ¿para qué? Para adquirir un sentido holístico, integral. Además, estos enfoques nos van a servir a nosotros como un marco teórico y metodológico que nos van a orientar todo el proceso educativo. Pero, ¿cuáles son en todo caso y cuántos son estos enfoques transversales? ¿Cuántos vemos acá? A ver, primero mencionamos y vamos a contar. Uno sería el enfoque inclusivo o atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque retrocedemos y aquí en el principio de la Ley General de Educación nos pone la inclusión. Y como respuesta a esta inclusión es que tenemos un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Cada uno lo vamos a disgregar en la clase siguiente. Ahora solo lo menciono y estoy haciendo un preámbulo de los enfoques transversales. Luego tiene un enfoque transversal llamado intercultural. ¿En base a qué? Miren, al principio de la Ley General de Educación llamado interculturalidad. Entonces, cada uno de estos enfoques transversales está como respuesta, como base a qué? A los principios de la Ley General plasmados en el artículo 8. Luego tenemos el enfoque transversal, igualdad de género. Por ahí hubieron discusiones, no es igualdad, es equidad, pues la igualdad es diferente a la equidad. Lo vamos a disgregar en la clase siguiente, cada uno. También tenemos el enfoque ambiental, que también es uno de los principios de la Ley General de la Educación. Conciencia ambiental y en enfoque transversal se llama enfoque ambiental. Tenemos búsqueda de la excelencia, orientación al bien común y el enfoque de derechos. Entonces, son 8, si nosotros contamos 2, 4, 6, 7 principios, 7 enfoques que están en respuesta al artículo 8 de la Ley General de Educación. Entonces, ¿será importante o no será importante trabajar los enfoques transversales? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque van a generar esa dinámica y van a operar las interacciones entre director-docente, entre administrativos, padres de familia, entre docentes, estudiantes, comunidades, entre otros. Entonces, para ello, nosotros tenemos que ser modelos. Eso es el término que exige el CENEP. Nosotros tenemos que modelar con el ejemplo. Un director que atienda el enfoque transversal, por ejemplo, ambiental, que sea el director primero en tener planta, en cuidar las plantas. Un director con enfoque inclusivo, que aprenda a valorar qué cosa, la diversidad de sexo, atender a varones, a mujeres, diversidad de colores de piel, de etnia, de género, diversidad también de creencias, de credos. Tenemos que ampliar nuestro panorama, los directores, profesores, padres de familia, estudiantes. ¿Qué me exige estos enfoques transversales? Predicar con el ejemplo. ¿Qué cosa? Valores, principios. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo holístico. Entonces, cuando hablamos específicamente de la relación docente-estudiante respecto a los enfoques transversales, ellos van a operar, pero de manera interrelacionada con las competencias que se van a orientar en un determinado momento. Por favor, quitémonos de la cabeza en decir cómo se trabaja el enfoque transversal. ¿Se hace una clase exclusiva para el enfoque transversal? No. Los enfoques transversales se desarrollan en la actividad diaria y no es exclusivo o propio para trabajar solo en el desarrollo de la unidad didáctica, no. Se tiene que trabajar en todos los momentos de tu vida dentro de la institución como fuera. Por ejemplo, cuando hablamos del enfoque transversal ambiental, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo en la clasificación de residuos sólidos. Debemos tener nuestros tachos para clasificar orgánicos, cáscaras, por ejemplo, ¿no? O tachos azules
tachos marrones, tachos negros, tachos rojos, etc. ¿Y solo dentro de la institución debo practicar esta clasificación? La respuesta es no, también fuera. Entonces, esto, ¿qué me invita a pensar? Este trabajo de los enfoques transversales me invita a ser coherente, de trabajar los valores y actitudes dentro y fuera de la institución educativa. Y no es propio o exclusivo que se va a citar dentro de la planificación de la unidad o de la actividad del día. No. Tenemos que trabajar y evidenciar nuestro actuar durante todos los momentos. Por ejemplo, cuando planteamos el desarrollo de un proyecto referido a conocer las plantas medicinales de nuestra comunidad, se puede tener como propósito desarrollar la competencia, por ejemplo, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. O podemos trabajar la competencia denominada construye su identidad o convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Podemos citar estas competencias como otras también, pero como estamos apuntando acá al proyecto de la planta medicinal, entonces me apoyo de estas tres competencias. Mientras, simultáneamente, o sea, de manera pareja, puedo promover los valores de cuidado de la planta, el respeto a la planta de no arrancar las flores, las hojas, etcétera. Entonces, ¿qué enfoque transversal puedo coger en ese caso? El enfoque de derecho a la vida. Nadie tiene por qué quitar la vida a una planta. El derecho a la vida nuestra que las plantas nos dan, oxígeno, aire puro, como dice el lenguaje del niño. También podemos coger el enfoque transversal ambiental o también el enfoque transversal intercultural o el enfoque transversal de bien común, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica los valores, las actitudes desde nuestra institución educativa, desde nuestro aula, vamos a incidir, vamos a tener un impacto positivo en la solución de los desafíos. Por ejemplo, ¿cómo podemos despertar esa sensibilidad ecológica en nuestros niños? Si vemos que ahí tenemos una problemática que a los niños les gusta pellizcar las flores para jugar, podemos desarrollar un proyecto. Tenemos que despertar en el niño ese amor por la naturaleza, que dentro y fuera de la institución ellos aprendan a cuidar. En realidad, yo discrepo mucho y es una opinión personal, respeto la de ustedes. Los huertos, los jardines no deberían tener cerco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que despertar ese amor por la naturaleza. Ponemos cerco, pero eso sería de repente cuando tenemos animalitos que no razonan. Pero a nivel humano, ¿está bien ponerles cercos? Considero que no. El gran reto nuestro es instalar biohuertos, huertos, jardinerías, pero sin cerco, para que los niños aprendan y digan, no, no pises a las plantas. O hay que cuidar, pobre plantita, no las tenemos que pisar, porque pueden morir. Entonces, pero eso cómo se logra cuando tú predicas con el ejemplo, cuando desarrollas tu proyecto, tú tienes que evidenciar tú como modelo tus valores, tus principios, tus actitudes. Entonces, esto nos va a hacer que tengamos una vida sólida, bien puesta frente a los problemas y podamos actuar de manera ética. Y esto es un momento para reflexionar y meditar porque se va incrementando tantos fenómenos sociales, tanta delincuencia, tanto hurto, porque de repente no le estamos dando la debida importancia al trabajo de los enfoques transversales. ¿Cuántos aprendemos a respetar cuando hacemos trabajo en equipo y sembrar la idea? No agarres lo que no es tuyo o agarra solo lo que es tuyo. Y si deseas agarrar, por ejemplo, un color, un plumón de tu compañero, aprende a pedir por favor. Y para esto, la maestra tiene que decir, por favor, ¿me puedes compartir tu plumón? O toma, te comparto mi plumón. Entonces, trabajar los enfoques transversales es altamente retador.
para ello nosotros tenemos que ser modelos. Entonces, para integrar estos enfoques transversales a nuestra práctica pedagógica, es necesario clarificar, entender algunas ideas. Y aquí está una idea. Por ejemplo, el tratamiento de los enfoques transversales va a demandar una respuesta formativa de la institución educativa. ¿Por qué formativa? Porque tenemos que predicar con el ejemplo. Y no solo porque yo soy profesora, sino de manera conjunta. Que a todos nos puede involucrar y todos podamos generar condiciones en nuestra institución educativa. Que nuestro jardín sea promotor de ¿qué? De justicia, donde todos podamos recibir lo que nos toca recibir. Ser justo no es dar a todos por igual, no. Ser justo significa dar al que lo necesita. Si yo tengo 2 hijos o 2, estudiantes que no han traído alimentos en su lonchera. Uno ha podido traer un plátano y el otro simplemente no trajo nada. ¿Será justo darle un plátano a cada uno? La respuesta es no, porque uno ya lo tiene. ¿Cuál es lo justo en esta situación? Darle al que no tiene, y etcétera, etcétera. Entonces, que nuestro jardín, el aula, sea un espacio para fomentar justicia, para fomentar inclusión. ¿Cuánto de nosotros tenemos en las aulas niños en silla de ruedas? Pero que al momento de la recreación nadie se solidariza y le invita a jugar, lo dejamos. ¿Cuánto de nosotros fomentamos ese enfoque inclusivo de valoración a la diversidad? O también fomentar el enfoque transversal ambiental, donde todos asumimos responsabilidades, ¿cierto? Otra idea que tenemos que clarificar es que no basta con nombrar los enfoques transversales en los documentos curriculares nada más. El reto más profundo, prioritario, es que el tratamiento va a exigir reflexionar, así como lo estamos haciendo ahora, reflexionar sobre nuestros valores. Pedimos puntualidad y nosotros estamos llegando 1 minuto después. Pedimos respeto cuando estamos llamando de manera inadecuada a nuestros niños. Pedimos de repente justicia cuando nosotros no tendemos en justicia. Entonces, no basta con decir, en mi planificación voy a mencionar o escribir los enfoques. No, se trata de reflexionar de qué manera se va a mostrar este enfoque, a través de qué valor, de qué actitud. Entonces, una idea muy equivocada es ponernos a pensar que los enfoques transversales se desarrollan exclusivamente a través de temas o de actividades aisladas. No, ya les dije al inicio, los enfoques transversales tienen otro tratamiento y esto se tiene que realizar a partir del análisis. Ese es el tema, del análisis de las necesidades y de las problemáticas de nuestro contexto. Por ejemplo, ¿qué hago si observo que al momento de consumir los alimentos de la lonchera, los niños pelan la fruta, comen la fruta y luego segregan las cáscaras junto a los papeles? Eso es una problemática que yo tengo que planificar, ver y explicar sobre la clasificación de los residuos. Luego, tengo que tener una mirada local de mi aula y una mirada global de mi comunidad o del mundo, valga así la redundancia, para que los niños puedan aprender a desenvolverse. Los niños y niñas puedan evidenciar los valores, puedan evidenciar sus actitudes. Ayer, por ejemplo, recepcionamos al Señor de los Milagros. Y qué maravilloso evidenciar estos enfoques transversales donde el niño despierta y se forma en respeto el amor de Dios. Al momento de la oración, un silencio absoluto. Hablamos de promedio de 200 niños con sus manitas en el pecho, ojitos cerrados, venerando a Dios. Y esto era una procesión en la vía pública. Miren cómo nuestro reto
es analizar la necesidad. Estoy en el mes de octubre. Mis niños tienen que aprender a orar con respeto a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? En la misma vida. ¿Y relaciono o no relaciono competencias? Por supuesto. ¿Qué competencias puedo relacionar ahí? ¿Qué área? Entonces tenemos mucho que reflexionar, meditar, que los enfoques no se tiene que trabajar en una actividad aislada. Decir, hoy día voy a trabajar enfoque transversal. No, ellos están metidos dentro de las unidades en cuestión de documentos, pero no solo tiene que quedar ahí, sino tenemos que ejecutar. ¿Y cómo se abordan estos enfoques transversales en la vida escolar? ¿Cómo se abordan? ¿Cómo se trabajan? Los enfoques transversales se abordan desde situaciones no planificadas como también en situaciones planificadas. Hay situaciones no planificadas o emergentes, o sea, que surgen de momento, pero como también hay situaciones planificadas que ya sabíamos y las hemos organizado, ¿no? Entonces, también desde todos los espacios educativos y estas situaciones se van movilizando aquí en algunas competencias, en los valores de los niños, para atender, ¿qué dijimos? Los problemas del contexto local y global, atender también a sus necesidades. Por ejemplo, una necesidad por eminencia. ¿Cuál es? El juego. El juego es un recurso lúdico por excelencia, pero hay que utilizar para desarrollar este enfoque. Por ejemplo, ¿cuánto respetamos en el juego del jazz? ¿Cuánto respetamos turnos? ¿Cuánto decimos te toca jugar o pásame por favor cuando se va el ping-pong o cuando la jazz se va lejos? O simplemente al jugar se quebró una partecita de la jazz. ¿Cuántas de repente mostramos actitud como niños así y decimos, wow, se rompió tu jazz, cálmate, no te sientas triste? Entonces, qué interesante resulta trabajar los enfoques transversales. Cuando trabajamos los enfoques, dijimos, en situaciones no planificadas también o en situaciones emergentes. ¿Cómo así? Cuando van surgiendo situaciones en el día a día, cuando vamos, por ejemplo, actuando en la convivencia dentro de la institución o fuera de ella. Cuando vamos a casa, en el jardín, los niños pueden lavarse las manos con técnicas y todo, perfecto. Pero ya a casa ni se lava las manos. Eso, por ejemplo, es retador y demandante para nosotros poder actuar, predicar con el ejemplo y decir que el lavado de manos se hace durante todo el tiempo que lo requeramos. Entonces, abordar estas situaciones que nos va a implicar promover un análisis y una reflexión primero individual y luego colectiva, que nos permita, ¿qué cosa? Afianzar nuestros valores y nuestras actitudes. Estas situaciones siempre van a ocurrir situaciones no planificadas, como por ejemplo la visita del Jaliwarma, visita de nuestras autoridades de UGEL, etcétera. Pero que sea momento para evidenciar qué cosa, los valores, las actitudes, los principios, etcétera. Entonces, no se trata de trabajar valores, enfoques transversales y descuidar los valores. No, no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tomar todo lo que sucede en el contexto como un desafío, un reto, una demanda para abordarlos en el momento que se están produciendo o también para poder manejar una información adicional, ¿no? Ahora les voy a presentar algunas consideraciones que debemos tener en cuenta todos los miembros de la institución educativa para abordar este tipo de situaciones. Por ejemplo, estamos hablando de las situaciones acá no planificadas o emergentes que se dan de momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi mirada? Es que yo debo estar como atenta como profesora, como directora, debo estar atenta a todas las situaciones que surgen en el día a día. Entonces, en estos momentos debemos poner a manifiesto los valores,
las actitudes relacionadas con los enfoques transversales. Hay que estar atento. Por ejemplo, se me ocurre por ahí, si la institución es vecina o está ubicada cerca al parque y por ahí escucho un megáfono que de pronto dice, está llegando a nuestra provincia todos los payasitos de la región Lima o la región Junín o Cusco. ¿Puedo o no puedo tomar esta situación emergente para trabajar valores y actitudes? Definitivamente que sí. Entonces podemos aprovechar, pero hay que estar atentos. También hay que considerar a todas las situaciones emergentes como una oportunidad para aprender. Por ahí la institución vecina colinda con una calle muy transitada y veo, ¿no?, que hay un accidente y estoy de repente ubicada y observando con los niños. ¿Puedo trabajar estos valores transversales? La respuesta es que sí. Puedo valorar a todos los niños, a los niños tratándoles con dignidad, con respeto. Ya sabemos por factor rúbricas que debemos brindar un trato respetuoso, ponernos a la altura de los niños, tratarle con amabilidad, con cordialidad, con calidez, con una mirada atenta, estar atenta a sus necesidades fisiológicas. Baño, baño, y el niño se moja, a veces lo descuidamos, ¿no? O solitos van, se autorregulan, etcétera. Y hay que darles la oportunidad a estos niños y niñas, a nuestros adorados pequeñitos, que ellos se expresen, que digan su punto de vista y que comenten sobre la versión de los hechos. Es muy importante propiciar un trato armonioso para que ellos tengan oportunidad de expresarse. Ahora, el reto también es ser empático con nuestros niños y niñas para buscar entender sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus anhelos, sus frustraciones y responder apropiadamente a ellos. En futuros módulos también les voy a dar una clasecita de cómo gestionar nuestras emociones como maestras del nivel de educación inicial. Es propicio también dialogar y reflexionar sobre todo lo que pasa, sobre lo bueno, sobre las dificultades, sobre los valores, los principios, las actitudes que se nos pueden poner en situación, en juego o también en nuestra manera de actuar y ponernos a pensar y decir con los niños, ejercitarnos. Si hacemos esto, ¿cómo crees que se va a sentir tu amigo? Si hacemos esto, ¿qué crees que pasará? ¿Y de qué manera podríamos resolverlos? Tenemos que manejar ese pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿qué cosa? Preguntas abiertas. Entonces, debemos ser una persona genuina, propia, consciente de nuestros actos, consciente de nuestros comportamientos. Si tú te ríes muy moderado, con sutileza, tus niños también se van a reír así. Si tú das de carcajadas, tus niños también se van a reír así. Si tú estás ansiosa, estás nerviosa, tus niños también lo van a estar. Entonces, los niños simplemente con sus neuronas espejo captan todo. Por eso trabajar los enfoques transversales exige tener un modelo. Y ese modelo debemos ser nosotras. Entonces, en todo momento debemos reconocernos que somos seres humanos, que podemos de repente tener un hierro, un error o un exceso como docentes, pero tenemos la capacidad de reflexionar y de mejorar. Es bueno rectificarse también, de reflexionar sobre el testimonio de integridad. Qué hermosa expresión, testimonio de integridad. ¿Cuántos de nosotros con toda autoridad decimos la puntualidad es respeto a uno mismo y a los demás? Lo recitamos, lo hablamos, pero ¿cuántos somos impuntuales? Otro decimos a los niños, no se agarra cosas que no son tuyas. Y al otro decimos, se comparten los materiales, se comparte. Y cuando alguna compañera
laboral viene a ti y te dice, ¿me prestas tu carpeta? ¿Cómo haces? Ay, no lo traje, lo tengo en la laptop. Ponemos, como dice, excusas. Por eso es bueno rectificarnos, es bueno, con eso tampoco digo que todo se le tiene que dar, porque también es fruto de un esfuerzo. Seamos testimonios de integridad. Qué maravillosa expresión para nosotros, hermanos maestros, de cada día ser mejor. Decimos, ya, niños, tenemos que traer loncheras saludables. Muy bien, la familia se esfuerza en mandar un poco de pecanas, de mandar de repente una torreja de verduras con huevo y agua sola o agua mineral, etc. Pero luego, en una reunión, un trabajo colegiado, ¿qué hacemos nosotras con nuestra papita light? Una gaseosita. Entonces, no somos testimonios de integridad. El trabajo de enfoque transversal es altamente exigente en modelo. No pidas algo que no puedes dar, es la reflexión. También estos enfoques podemos trabajar en situaciones planificadas o en situaciones previstas. Por ejemplo, hay situaciones planificadas o previstas cuando ya son actividades anticipadas en nuestra comunidad educativa. Y ahí podemos trabajar valores, actitudes. Un ejemplo, una kermés de colores, donde todas las familias asisten, consumen alimentos saludables, juegan, pero por ahí el patio está sucio. Podríamos predicar con el ejemplo, empezamos a recoger. Retamos a todos, decimos que aula deje el espacio más limpio, etcétera, etcétera. Pero previo a ello tendríamos que consensuar también acuerdos, ¿cierto? No se trata de dejar sucio para decir, wow, estoy evidenciando trabajo de enfoque transversal. No, todo se pautea en base a normas de convivencia. Entonces, todo lo que pasa en la institución dentro va a generar o sí, pues va a exigir una planificación y nos va a establecer una conexión directa con nuestras actitudes, con nuestros valores que están vinculados al desarrollo de los enfoques transversales. Y esto también se va a ver reflejado en la gestión misma. ¿Cuántos cuando llegan a la institución educativa de frente dice, por ejemplo, ¿tienes vacante? Y el director, el profesor dice, buen día, señor, no contamos con vacante. Es una manera, mira, de reeducar a la población. Entonces, otro, manejamos rutinas de recreación. Pauteamos 30 minutos para cada aula. Perfecto, pero a veces decimos 5 minutos más y no respetamos al otro aula, ¿no? Entonces, en todas las situaciones planificadas en la institución, también tenemos que reflejar el trabajo de los enfoques transversales. Ahora les voy a explicar por ejemplo, qué situaciones planificadas tenemos dentro de la institución. Por ejemplo, la gestión de la institución educativa, la gestión como un proceso, ¿no? Nos van a demandar prácticas democráticas, normas consensuadas, que nos van a permitir la participación de toda la comunidad educativa, en especial de nuestros niños y nuestras niñas. Para ello, los enfoques transversales realmente se tienen que vivenciar en toda la comunidad educativa. Entonces, también tienen que estar presentes en nosotros y tenemos que evidenciar en todos los espacios. ¿En qué documentos se tiene que ver reflejados estos enfoques transversales? ¿De qué manera? En el PI, en el PAD, en el RI, en el PCI, a manera de valores que adopta la IE. Entonces, estimados directores, si están también acá como parte integrante del aula virtual, ya sabemos que estos enfoques transversales tienen que estar presentes en nuestros instrumentos de gestión escolar. Entonces, también en las relaciones humanas al interior de nuestra institución educativa. Cuando impulsamos un clima favorable para el aprendizaje, y esto nos va a propiciar una convivencia grata, una convivencia inclusiva, respetuosa, con un espíritu de integración, no de división, cuanto más grupo mejor, no, sino con un espíritu de integración, donde todos nos
podemos sentirnos, debemos sentir parte importante, persona importante de un gran equipo poderoso, donde todos colaboremos como personas para conformar nuestra comunidad, incluido, hablamos en este caso dentro del jardín, pero también en nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros nos complementamos en cubrir responsabilidades? No solo dejamos a papá, mamá, hermanos, sino todos tenemos que sumar esfuerzos y decir, somos un equipo poderoso y tenemos que apoyarnos, practicar los valores. Entonces, cuando solucionamos los conflictos, pero de una manera respetuosa, de una manera democrática, intercambiando nuestras ideas bajo un clima de respeto. Cuando respetamos el rol de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos y la valoración de las experiencias personales como sociales. Todo esto se tiene que convertir en una oportunidad de aprendizaje. La planificación curricular, por ejemplo, del docente, es una situación planificada dentro de la institución. Entonces, cuando nosotros planteamos el propósito, que jalamos competencias como los enfoques transversales, ¿cierto? Competencias más capacidades que se combinan. Y ahí tenemos que escribir los enfoques que están dirigidos a un determinado proyecto, una determinada actividad. Pero no solo se trata de escribir, sino que ese día se tiene que evidenciar el trabajo de los enfoques transversales. ¿Qué va a implicar ello? Que debemos promover una comunicación afectiva, cálida, armoniosa con los docentes, con nuestros niños y niñas, para sentirnos respetados, valorados. Entonces, para que también nuestros maestros, nuestros hermanos maestros se preocupen por la calidad de los aprendizajes de nuestros niños, procurando un clima de confianza donde se promueva la escucha atenta, la aceptación mutua, de repente donde seamos asertivos, empáticos. Entonces, para ello, fundamentalmente, ¿quién tiene que evidenciar todo ello? Primero somos nosotros, nuestra actitud de docente como modelo para nuestros niños y niñas. También tenemos que brindar espacios a nuestros niños y niñas, un espacio para que puedan dialogar, para que puedan debatir, discutir como decir su punto de vista, no me refiero a un conflicto bélico, no, y para que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones, pero en referencia que en relación a la forma de actuar de ellos mismos o de otras personas. Si por ahí, por el impulso se agreden, se dañan, llevemos a una plática, conversemos. ¿Por qué creen que pasó ello? No decir quién tuvo la culpa, sino atacar a la situación, no a la persona. ¿Por qué creen? Hemos podido solucionar de otra manera, etcétera. Entonces, en esa interacción con los demás, el niño y la niña van a aprender qué cosa, lo que es ser tolerante. Van a aprender a aceptar las ideas de sus compañeros y van a aprender la responsabilidad de mantener un clima de colaboración, un clima de respeto, un clima cálido de armonía. También estos enfoques transversales son situaciones planificadas dentro de la institución cuando organizamos espacios, tiempos, rutinas para la discusión, nuevamente decimos, un trabajo colaborativo, cooperativo y sobre todo, todos asumamos responsabilidades. ¿Para qué? Para la distribución de materiales, para la conservación, para el orden de los materiales, para el trabajo en grupo, en equipo, etc. ¿Qué va a implicar ello? Asegurar un ambiente seguro, un ambiente motivador y de soporte socioemocional. ¿Ya? Que estas rutinas protejan, ¿qué cosa? El tiempo de aprendizaje de nuestros niños y niñas. También tenemos la organización de espacios educativos. La organización de los espacios educativos también tiene que verse como una oportunidad para desarrollar, ¿qué cosa? Los enfoques transversales y poderlos vivenciar.
Entonces, aquí vamos a ejemplificar, vamos a dar ejemplos, vamos a modelar. Por ejemplo, dice, reflejan y respetan la diversidad cultural propia de las comunidades al organizar sus espacios sin imponer criterios ajenos a la zona que generen nuevas barreras, que representan la identidad colectiva de la IE, generando sentido de pertenencia y favoreciendo una convivencia democrática. Miren, qué bonito cuando se refleja. Refleja es cuando tú ves la actitud, cuando tú ves lo que él está actuando, lo que yo de repente no puedo ver en mí, pero sí en los demás. Entonces, cuando decimos que estos enfoques realmente tienen una mirada inclusiva, cuando los espacios propician, ¿qué cosa? La participación conjunta de todos los niños y niñas sin exclusión alguna. Este enfoque transversal, la inclusión atiende a una problemática que es la exclusión social, que lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, cuando hablamos de inclusión, estamos permitiendo desplegar qué cosa? De la mejor manera todas las potencialidades de todas las personas. El que sea varón, que sea mujer, no quiere decir que uno sea más fuerte, más débil, de que tú lleves una piel blanca o una piel canela, no te asegura que seas mejor o peor que otro. El que tengas otro tipo de pensamiento, otro credo, no quiere decir que seas mejor o peor. Hay que aprender a valorarnos todos. Entonces, el gran reto también es promover los estilos de vida ambientalmente responsables. Tanto nos quejamos, hay mucho calor, ay, qué bárbaro, que cada día se sienten los bochornos. Cierto, esa es una problemática, pero no te encasilles en la problemática, apunta a la solución. ¿Qué haces para mitigar los riesgos del efecto del cambio climático, del efecto invernadero? ¿Estás sembrando árboles? ¿Estás sembrando o de repente reforestando? ¿Estás incrementando biohuertos? Etcétera, porque el árbol también nos da sombra, nos da fruto, nos da de repente momento de esparcimiento, etcétera. Entonces, vamos a citar un modelado, un ejemplo. Cuando decimos que debemos promover un estilo de vida ambientalmente responsable, el ejemplo sería como la recuperación de las áreas verdes en desuso o áreas baldías de la institución educativa. Tenemos área donde solo está apilonado o amontonado tierra, pues más no se ve. Entonces, ¿cómo podemos usar como un recurso pedagógico, como un espacio de socialización? Podemos fomentar el uso de los tachos diferenciados para clasificar los residuos sólidos. Podemos aplicar las 3 R's, reducir, reusar y reciclar. Podemos fomentar el consumo responsable. Podemos fomentar el uso adecuado de los recursos hídricos del agua, el uso racional del agua, de la energía eléctrica, lo que es ecoeficiencia, que es otro componente del enfoque ambiental, el uso de las tierras de sembrío, etcétera, etcétera. Entonces, hay tanto que hacer en las aulas, hermanos maestros de nivel inicial, y de verdad espero haber alcanzado con los PPTs lo mínimo que está plasmado en el CENEP. Más bien, ahora vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan hacerme algunas preguntas. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Con toda confianza, porque para eso estamos. Adelante, ¿qué les pareció? Empecemos diciendo, a ver, habían escuchado hablar de los enfoques transversales, pensaban que se trabajaba así o tenían otra mirada, con toda sinceridad, porque todos somos maestras de nivel de educación inicial. Adelante, voluntarias, ¿qué impresión tienen? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Alguna voluntaria? Animémonos aquí. Le voy a dar aplausos, confetis, corazoncitos. Anímense. Vamos, activen el micrófono. Tenemos que romper el hielo. ¿Qué les pareció? Trabajar los enfoques transversales son difíciles. ¿Qué exige? ¿Quién tiene que ser modelo de quién? A ver, vamos a llamar, ¿ya?
Vamos a llamar. Cari Ramírez, Giovanna, Carmen, Disley, Gisela, Elizabeth. ¿Qué opinan? ¿Qué podemos decir de los trabajos de los enfoques transversales? Casilda, Disley, Efraín, Elizabeth, Michelle, Roxana, Sophie, Gisela, Giovanna, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir? ¿Alguna impresión? Vamos a llamar a Carmen Pilar. Carmen Pilar. Roxana está levantando la mano. Excelente, Roxana. Los aplausos para ti porque tu participación nos va a ayudar a todos. Te escuchamos, Roxana. Licenciada Rocío, buenos días. Buen día, Roxana. Mi pregunta es sobre los enfoques transversales, lo que es la inclusión. Por ejemplo, yo tengo una niña de 3 años que todavía no puede hablar, simplemente con el dedo indica. Y entonces, no sé, usted de qué manera me puede dar una sugerencia yo para poder ayudarle a la niña. Entonces, a veces que como docente, los otros niños, como son de zona rural, a veces se burlan bastante, ¿no? Por más que uno lo hablamos, decimos, llevamos a los niños a una reflexión, y los mismos padres son los que a veces tratan que sus hijos al día siguiente vuelvan con otra mentalidad, con otras ideas y siguen en lo mismo. Entonces, licenciada, no sé de qué manera me podrías ayudar. Bien, Roxana. Me encantaría que me digas Rocío con toda confianza. Me pone feliz que me llamen por mi nombre. Gracias por tu casuística planteada. Se trata de una niña de 3 años que no emite palabras, solo con el dedo pide las cosas. ¿Por qué se da? ¿Qué podemos hacer? Los niños competentes comunicativos, quiere decir la otra cara de la moneda de nuestra criatura, resultan así porque tienen modelos comunicativos. Vale decir, existe en la familia integrantes que les gusta hablar. Uno. Segundo, los niños comunicativos o competentes comunicativos desde pequeños han sido tratados con respeto y la familia ha sabido interactuar con ellos. Pero en este caso, en la casuística, nuestra pequeña es la otra cara de la moneda. Puedo deducir, no lo afirmo, es una hipótesis suelta, que en el hogar no le den la importancia de vida. ¿Qué puedo hacer con nuestra criatura? Primero, como profesora, no puedo emplear, y te felicito, Roxana, porque no has empleado el término problema de lenguaje. Excelente. Desde ahí estás muy bien empoderada. Nosotras, las maestras de nivel inicial, no somos expertas para decir que son problemas de lenguaje. El problema de lenguaje se va a dar a partir de los 8 años. Y hay banderas para determinar, colores de banderas para determinar la magnitud del problema. Antes de esa edad, podríamos decir que presentan, podríamos, es una hipótesis suelta, dificultades de lenguaje. Recordemos y apoyémonos en el CENER. El enfoque comunicativo nos hace ver cómo nosotros, desde que estamos en el vientre, somos eminentemente comunicativos. Cuando estamos en el vientre de mamá, a estímulos exógenos, quiere decir de factores externos, damos pataditas, movimientos, volteretas. Y cuando ya nacemos, nos dice el enfoque comunicativo, empleamos expresiones guturales. Empleamos lalaciones, empleamos palabras sueltas. Pan, teta, bis en el lenguaje del niño. Luego, Jean Piaget que nos dice, a esto
que vas reiterando con acciones circulares de manera repetitiva, vas interactuando con otro modelo comunicativo, se va asociando palabra con palabra y ya van expresiones cortas. Por ejemplo, quiero pan, dame teta. Una niña de 3 años todavía que no emite ninguna palabra, ¿puede recibir ayuda tuya? Sí, Roxana. ¿De qué manera puedes trabajar con ese trinomio niña, familia y profesora Roxana? Puedes elaborar o mandar elaborar álbum. Un álbum grande puede ser en un sketchbook o un cuaderno, dependiendo de los recursos que manejes, con figuras de almanaques, si es que no hay recurso, o si hay posibilidad de imprimir a buena hora, puedes pedir para empezar que pegue la fotografía de la niña y que diga quién es, y la niña que te diga, que te apunte con el dedo. Yo, no importa, un sonido suave, ya has hecho mucho. Ahora, el enfoque comunicativo nos pide a nosotros reconocer 2 tipos de lenguaje. Lenguaje paraverbal, que son los gestos, mímicas, señas, movimientos corporales, el tónico postural, etcétera, etcétera. Y el otro es el lenguaje verbal. Y lo que aparentemente a nuestra niña le falta fortalecer es el lenguaje verbal. Para ello puedes emplear muchos recursos lingüísticos. Por ejemplo, no vaya a ser que por ahí tenga un frenillo bajo la lengua, que es una telita que está pegada bajo la lengua, y si es factor orgánico, va a haber una intervención de un ligero corte bajo la lengua. Eso no lo determinamos nosotros, lo determina el médico. De no ser el caso, puedo trabajar el fortalecimiento de los músculos bucofaciales. Vale decir, si mi niño o todo ser humano bajo los ojos tiene los pómulos, podemos hacer ejercicios a manera de juego, podemos frotar y jugar de repente a la comadre chismosa, que es una técnica muy bonita para fortalecer eh, los músculos bucofaciales, buco de boca, facial de rostro. Por ejemplo, sale la comadre, saca la lengua, se esconde la comadre, sale la comadre mira a su vecina, a la otra vecina. Entonces, ¿qué hace? Ejercita la lengua. Podemos jugar también con otra estrategia, poner gotitas de miel o de mermelada, por ejemplo, aquí en la punta de la nariz y decir, ¿no? A manera de juego todos. Les voy a invitar mermelada, o pero acá donde es el triángulo del dolor, ahí les voy a poner la mermelada y vamos a ver, vale comer sacando la lengua. Yo comí, ahora les voy a poner una gotita de mermelada a la derecha, otro a la izquierda y otro aquí abajo por el mentón. Entonces el niño, la niña se va a ejercitar, pueda que sea otro factor. Se ejercite y que diga, ¿qué tal estuvo? Por ahí te va a decir, rico o más. Lo otro también es fortalecer el músculo bucofacial soplando cañitas con, con detergente o jabón líquido para hacer pompas o burbujas. Lo otro también es hacer picar papelitos pequeños, poner en una bandeja y luego hacerles soplar, hacerles volar los papelillos. Lo otro también es de repente realizar con todos los niños de manera conjunta canciones sencillas, de repente por ahí una gitanjáfora, una rima, etcétera. Y la evolución del lenguaje es progresivo. Roxana tiene 3 años recién la niña. Gracias por tu preocupación. Eres una profesora muy comprometida a tu trabajo. Con las pequeñas estrategias que te alcanzo, espero te ayuden algo. Puedes armar también un álbum de sus juguetes favoritos, un álbum familiar, o que lleve la foto de su mascota favorita, que te cuente quién es y que a inicio te apuntará bien. Ahora háblame, dime quién es
¿Qué es? ¿Es perro? ¿Es gato? Cuéntame. Ponernos a la altura de ella, mirarle con calidez, brindarle confianza. Al inicio de repente poderle coger la mano para que se sienta en confianza. Muchas veces los niños no vierten ni una sola palabra. Tuve alguna vez cuando estuve en aula a una criatura de 5 años que venía por primera vez a hacer el inicial y el niño se solía mojar la prenda, no sabía ni siquiera de correr al baño, era un niño muy sobreprotegido que se dañó en un accidente. Entonces, mi preocupación era que el niño no miccione tampoco de feque en su pantalón. ¿Y qué hago? Dije, ¿cómo le motivo? Le hacía estos ejercicios, todo para que él se siente, se reía. Y un día le digo, si mi cerebro, ¿no? Si le digo, vamos a miccionar es muy complejo. Si le digo, vamos al baño, también. Entonces empecé por algo práctico, le dije, vamos a hacer la pichi, o sea, un lenguaje cotidiano, porque eso escuché en los niños. Vamos a pichi. Y él brotó así de su boca, pichi, con un gran esfuerzo. Y le aplaudimos, bravo, sabes hablar, bravo. Y empezó a hablar pichi, pichi. Ya no miccionaba en su ropa, sino corría al baño. Le aplaudimos ahora y una niña, vamos a defecar, dijo, no. Y dije de nuevo, defecar es muy complejo para él. Po, le empezamos así, po, el niño empezó po, porque empezaba por sílabas. Y primero decía pi, po. Así habremos una semana, 10 días, ganó confianza y él miraba que cada vez que hablaba algo, aunque no se le entendía, porque luego empezó a hablar cocorío, algo así, cuando miraba, por ejemplo, un cocodrilo, pero decía, es un gran logro. Fue casi un mes que le motivábamos con aplausos, sus amigos decían, ya está hablando el amiguito, ya está hablando. Y poco a poco se empezó a direccionar, vamos, voy al baño, hablaba. Y ya no decía ni pipí ni popó, decía pichir, hablaba, ¿no? Lo importante, como dice el enfoque comunicativo, es que el niño se deje comprender. A veces nosotros podríamos intervenir y decir, no, así no se habla. No, es que todo es un proceso, hay que ser pacientes, tolerantes. Mi querida Roxana, espero haber aportado en algo con tu preocupación y de verdad, quedo muy agradecida por la paciencia de cada uno de ustedes. Yo me despido siendo la hora indicada con los aplausos para Roxana por su participación, los confetis de alegría, los corazoncitos. Un hermoso sábado para cada uno de ustedes. Roxana dice gracias, maestra Rocío. Gracias, gracias Carmen por los corazoncitos, Cristina. Muchísimas gracias también para ustedes. Que Dios nos siga bendiciendo en la hermosa tarea de ser profesoras del nivel de educación inicial. Gracias por los aplausos. Conmigo hasta el próximo sábado. Gracias, Carmen. Gracias.